para que nos demos cuenta que las cosas no cambian. Todo tiene sentido porque el presidente de la Asamblea Nacional es el jefe de los pozos de la muerte en el estado Zulia. Todo tiene sentido, no podemos nosotros, Asamblea Nacional en desacato, todo tiene sentido, todo está amarrado. Adecos copellanos, de la vieja guardia. Es la cara que tienen que presentarle al país. Bueno, nosotros mañana salimos a marchar junto al pueblo, siempre estaremos nosotros junto al pueblo. Inmediatamente que culmine la sesión en la Asamblea Nacional Constituyente, nos iremos nosotros hasta la marcha, a acompañar a nuestro pueblo, a fundirnos con ellos. Otro punto que tratamos hoy fue el tema de las sanciones que ha aplicado la Unión Europea a la patria de Venezuela, a Venezuela. Es importante que quede muy claro que esto no es una sanción personal a nadie, es una sanción a Venezuela, una sanción que tiene como objetivo neutralizar, aislar a Venezuela. ¿De quiénes? De la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos a la invasión a Irak, 1 millón de muertos. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos al destrozo de Libia, 300.000 muertos. Lo que ha ocurrido en Siria es la Unión Europea. Estos inmorales quieren plantear que Venezuela viola los derechos humanos cuando ¿dónde están las vidas de 1 millón de personas en Irak, en Libia, en Siria? Por ejemplo, la crisis del Mediterráneo, ¿quién la aplica? ¿Quién la genera? La cantidad de desplazados desde África. ¿Quién? La Unión Europea. Y entre ellos se cubrieron las espaldas para no dejar entrar a uno solo. O se ponen cuotas, ¿no? Nosotros queremos 10, 15, 20 y el resto se ahogan en el mar. ¿Derechos humanos? ¿Unión Europea? No, usted no tiene moral para eso. Pero además, ¿en qué momento llegan esas sanciones, no? El momento del diálogo. Es un disparo directo al corazón del diálogo lo que está haciendo la Unión Europea, pero eso tiene sentido dentro de la geopolítica mundial. Son las instrucciones que el imperialismo norteamericano le ha dado a la Unión Europea. Le ha dado a los lacayos y a los serviles del imperialismo norteamericano, pero especialmente se le ha dado al gobierno de España. El vocero ha sido el gobierno de España, el canciller. Y recordemos que Tom Shannon, vocero del Departamento de Estado, en plena reunión de diálogo en República Dominicana, se fue hasta España y declaró inclusive que iba hasta Europa a solicitar sanciones contra Venezuela. O sea, todo es un plan contra Venezuela. Para aquellos que andan diciendo que contra Venezuela no hay una guerra mundial, no hay unos ataques desde sectores del poder mundial. Ahora, ¿qué va a lograr eso? Que nosotros nos vamos a amilanar. No, eso no es posible. Es tan imposible como la explicación que da la Unión Europea cuando dice que las sanciones son para promover el diálogo. Imagínense ustedes. ¿Ah? Un tiro en la pistola en la cabeza, pues. O hablas o te rindes. Nosotros no nos vamos a rendir. Pero además el Partido Socialista Unido de Venezuela le va a solicitar formalmente al presidente de la República como jefe de Estado, como encargado de las relaciones internacionales, según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aplique la reciprocidad inmediata, sobre todo a los gobiernos más arrastrados al imperialismo, como es el gobierno de España, que sea aplicada la misma sanción y que sean aplicados dentro de los términos diplomáticos todas las medidas que haya que aplicar para que cesen las agresiones contra Venezuela. ¿Qué es contra Venezuela? ¿Qué es contra el diálogo? ¿Quieren ellos una respuesta? El mundo quiere una respuesta a lo que está ocurriendo en Venezuela. No la quieren, porque ellos lo que quieren es que se rinda la revolución bolivariana. Ahora, aquí quedan en evidencia algunas cosas. El papel que está jugando Estados Unidos, el papel que juega la Unión Europea de estar sumamente condicionada a los deseos del imperio norteamericano, del imperialismo, pero además queda muy claro la ineptitud de los dirigentes de la derecha de Venezuela, que no pueden y tienen que ir ante el mundo a pedir ayuda, y el mundo tiene que ayudarlos, porque ellos no pueden.
y no van a poder contra este pueblo. Está demostrado que este pueblo no se va a devolver. Por mucha guerra económica, por muchos ataques, este pueblo no se va a devolver. Este pueblo ha asumido la defensa de la revolución bolivariana como un hecho propio, como un hecho propio. ¿Qué hace la derecha cuando trata y ataca a la derecha internacional representada ya en la Unión Europea? Cuando ataca a los representantes de los poderes aquí en Venezuela, cumpliendo los deseos de aquellos que han ido a pedir sanciones contra Venezuela. Imagínense, a Tibisay y Lucena la sancionan por hacer elecciones. Fin de mundo. Esto es una cosa loca. Revisen el texto donde está el motivo de las sanciones. Por ejemplo, yo no personalizo esto jamás, pero en lo personal creo que a mí me sancionan por el programa de televisión. Lean. Por la utilización de medios yo no digo nada en ese programa solo pongo lo que dice la oposición venezolana. ¿Que quedan en evidencia ante el mundo? Sí quedan en evidencia. Y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no nos vamos a milanar por eso. A Tarek William Saab, a Michael Moreno, presidente, Tarek William Saab, presidente del Poder Moral, a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al ministro Reverol, al general Benavides y al general González López. Aplican una sanción que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna orden práctico, sobre todo cuando dice algo así como que nos van a congelar los bienes en el extranjero. Yo reto a quien quiera, los reto pues, busquen un céntimo en cualquier lugar del mundo. Los retamos, pues. No, por ahí uno escribió, como ya sabían que ellos los iban a sancionar, sacaron la plata de Europa. Búsquenlo en el mundo para ver. O que no pueden aterrizar allá en Europa, viajar a Europa. ¿Cuál es el sentido? Es un sentido total y absolutamente político. No tienen ninguna base jurídica, no hay ni una sola prueba. No hay, desde el punto de vista jurídico, no hay nada que los sostenga. Nosotros, por supuesto, vamos a ejecutar las acciones que nos correspondan. Pero recuerden, esto no tiene nada que ver en lo personal con ninguno. Es una decisión total y absolutamente política contra nuestro país, contra la patria de Bolívar, contra un país que se quiere levantar y no lo dejan. Nosotros no le hemos pedido nunca a ellos nada regalado, ¿no? Cuando ellos hablan de, por ejemplo, el canal humanitario, nosotros decimos, déjennos comprar la medicina que nosotros la compramos. Déjenos comprar los alimentos que nosotros los compramos. Lo que no vamos a permitir es que aquí entre una fuerza multinacional a hablar en nombre de la paz y ustedes verán lo que va a ocurrir. Ese es el canal humanitario que ellos proponen. ¿Cómo fue que dijo un cerebro de estos de la oposición? Invasión militar humanitaria. Intervención militar humanitaria. Un contrasentido absoluto. En verdad, sintámonos con mucha fuerza. Vamos en el camino correcto. Si fuese lo contrario, nos estarían aplaudiendo como aplauden a Juan Manuel Santos. Récord mundial en producción de cocaína y nadie dice nada. Más de 600 dirigentes campesinos han sido aniquilados por el gobierno de Juan Manuel Santos luego de firmar los acuerdos de paz y todos los días asesinan 1, 2, 3, 4. No es por eso. No es por eso, es una decisión de la derecha mundial contra los movimientos que se levantan en el mundo y Venezuela ha sido vanguardia y va a seguir siendo vanguardia. Y los pueblos del mundo ven lo que le hacen a Venezuela y los pueblos del mundo comienzan a levantarse. Si Venezuela puede, ¿cómo es que no vamos a poder nosotros? Que estamos pasando ataques atroces desde adentro y desde afuera. Bueno, lo vamos a seguir. Tengamos certeza que va a ser así. Ellos no se van a rendir, pero nosotros tampoco nos vamos a rendir. De manera que nosotros le hemos pedido al presidente que tome las decisiones correspondientes desde el punto de vista internacional para rechazar todas estas acciones temerarias. En verdad, ¿quién ellos están acompañando? Al gobierno supremacista, racista
de Donald Trump, que a estas alturas, vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Está cerrado el gobierno de Estados Unidos por una pelea entre los senadores, todos los grupos de poder, los lobbies del mundo, ahí están. Y eso se resuelve en Estados Unidos con plata. Ahí no hay ideología, eso se resuelve es con plata entre ellos. Nosotros aquí afortunadamente escogimos un camino, el camino del socialismo, vamos a seguir avanzando. Este año, fíjense el colmo de los colmos, una declaración de Almagro en un evento ayer o anteayer, decía que lo peor que podía ocurrir es que hubiese elecciones para que hubiese 6 años más de dictadura. Él sabe lo que va a ocurrir aquí. Él sabe lo que va a ocurrir aquí. Se declaró perdedor. Y si no hay elecciones, Almagro, ¿qué quieres tú que haya? Explícanos, a ver. Aquí va a haber elecciones. Va a haber elecciones y la revolución va a seguir triunfante. Y vamos a triunfar por el camino de la paz. ¿Nos va a costar? Sí nos va a costar, pero vamos a vencer. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Melanie Moncada. ¿No se oye bien ese micrófono? Perdón. ¿Aló? Ajá, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Melanie Moncada por BTV. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes han hecho un análisis en torno a las causas que conllevan estas sanciones contra Venezuela por parte de la Unión Europea. Mencionaban el caso de la visita de Tomás Chano a España recientemente y también ante los avances del diálogo político entre el gobierno y la oposición. ¿Pudiera también tener alguna relación el que los dirigentes de la oposición se negaran a firmar el preacuerdo en la última reunión en República Dominicana? Y también quisiera consultarle con relación a la validación de los partidos. El Partido Primero Justicia presentó ante el Consejo Nacional Electoral un recurso de solicitud de nulidad sobre la convocatoria de validación de los partidos. Ellos alegan que es un derecho de cada grupo político participar o no en un proceso electoral. Ellos siguen tildando esta acción de la Asamblea Nacional Constituyente de inconstitucional. Quisiera su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Melanie. Mira, no hay nada que no esté atado. La reunión que hubo el 11, ¿cuándo fue? En Santo Domingo, estuvo la oposición y fijaron la siguiente fase, creo que fue para el 18. Ellos se comprometieron a estar ahí. En plena reunión, Tom Shannon se fue a Europa, a España. De allá de Estados Unidos hubo declaraciones de la señora Rose Lettinen de la extrema derecha mundial, de la extrema derecha mundial, de los grupos de poder del mundo, en el sentido de atacar el diálogo. El mismo Almagro dice que el diálogo es una perdedera de tiempo. Lo dice su dirigente internacional, el dirigente de la oposición que tiene en el mundo. Y luego la oposición dice, no vamos. No hay nada. Una llamada telefónica los convence inmediatamente, porque quien les da la plata a ellos está ya en el imperialismo. Les dan la plata y les dan las órdenes. Ahora, nosotros nos vamos. ¿Quién llamó aquí al diálogo? Queda nuevamente en evidencia. ¿Quién llamó al diálogo? Nicolás Maduro. Desde que ganó la presidencia está convocando un diálogo. ¿Quién se ha levantado de la mesa de diálogo cada vez que los llaman? La derecha, nosotros no. Nosotros hemos seguido. Ya había unas condiciones mínimas para seguir, pero es que en las condiciones mínimas no estaba capitulación de la revolución bolivariana, que ellos la querían. Y esa no va a estar nunca. Nunca va a estar. Rendición de la revolución y que el pueblo se entregue a la Cuarta República y a los intereses mundiales, esa no va a existir nunca. Nunca. Ellos, y lo vemos. Aquí nos estaban pidiendo ellos en la primera reunión que fue aquí en estos espacios, creo que aquí al lado en el teatro, pidieron elecciones. Yo me acuerdo de eso. Vino el presidente para acá, pidieron elecciones. Se han estado convocando elecciones y ¿qué han hecho ellos? Van a unas y a otras no. Es más, a estas alturas no sabemos nosotros si van a ir a las elecciones presidenciales que tocan este año. Pareciera que no, porque dentro hay sectores que no quieren ir. Los sectores que más plata mueven. Si ellos no van, nosotros sí vamos.
¿Y qué van a decir? Que nosotros fuimos a unas elecciones donde no participaron ellos, eso lo dijeron en el 2005. En 2005, recordemos cuando se hicieron las elecciones de la Asamblea Nacional, se alejaron, y después Ramos Alú salió diciendo que los medios los obligaron a tomar esa decisión. Los medios, los dueños de los medios los obligaron. Imagínate tú, un país que lo gobiernan los dueños de los medios. Con eso empato la segunda pregunta, de los partidos políticos. Esa ley de partidos electorales tiene su data de la Cuarta República. Muchas de las cosas que están allí. Ha habido modificaciones, pero la base fundamental está ahí, en la Cuarta República. Pero además, primero justicia, voluntad popular, acción democrática, decidieron no participar, está bien. Una cosa que tú decides no participar y otra que tú boicotees en una elección. En base a eso, la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, como está establecido en esta Constitución, plenipotenciaria, toma decisiones, y el CNE ha invitado a las organizaciones políticas que no participaron que se vayan a relegitimar. Ellos dirán que no van a cumplir una orden de la Asamblea Nacional Constituyente. No la cumplan. ¿Por qué los adecos sí van? ¿Por qué los adecos sí es verdad que están preparándose para ir? Pero a relegitimar al partido. Voluntad Popular sabemos que es un grupo terrorista. Primero Justicia sabemos que es un grupo violento, terrorista, paramilitar. ¿Cómo han intentado llegar al poder? Las veces que han intentado llegar al poder. Por la fuerza no han podido, ni van a poder. Que ellos metan los recursos que quieran, para eso están las leyes, lo que quiere decir que creen en el poder electoral, pero también creen en los tribunales, porque si tú no crees, ¿para qué vas a ir tú a la sala electoral? ¿O para qué vas a meter tú un recurso ante un tribunal si tú no crees en ese tribunal? ¿O se van a ir al TCJ que tiene Almagro allá en Miami? ¿Se han visto casos? Son contrasentidos, y por eso es que digo que una de las conclusiones que quedan sobre la mesa es la total y absoluta ineptitud de la dirigencia opositora en Venezuela. Dan pena. Ni en eso se ponen de acuerdo, porque Acción Democrática sí va. Creo que les toca ahorita, ¿no? El 27 y 28. El PSUV no va. El PSUV sacó como, ¿cuánto, Melea? Como 50 y pico % de la votación. Necesitamos, pues, en toda Venezuela. En toda Venezuela. Es una fuerza política. Y los partidos políticos se hicieron para hacer política. Se hicieron para hacer política. No para intentar llegar al poder por la violencia. ¿Se van a dejar ellos convencer con los grupos que andan en la calle diciendo que van a quemar otra vez el país? Por eso uno dice que hay políticos que tienen más coherencia en la oposición. Yo no debería nombrarlos, pero pareciera que son más coherentes Manuel Rosales y Henry Falcón que el resto de la oposición venezolana. Lo digo por su actuación. Han sido constantes. Han sido constantes. Pero son las peleas que ellos tienen, que le han querido llevar a Venezuela entera y que ahora han querido llevarla al mundo, pidiéndole sanciones a nuestro país, a nuestro pueblo, desde sus amigos. La derecha mundial es como una gran, no sé si el término, yo le voy a utilizar más bien una gran mafia. Se apoyan entre ellos. No importa, tengan o no tengan razón. Ahí está Perú. Kuczynski, hasta el Papa fue para allá a decir, la corrupción está acabando Latinoamérica. No, está acabando Perú, que estaba ley en Perú. Ahí mismo. El mundo se quedó callado, el tipo tiene negocio con una empresa, lo lleva a la presidencia, hacen un acuerdo político para que no voten en contra de él y el mundo se queda callado. Honduras, el mundo se queda callado. Golpe de Estado en Brasil contra Dilma y la derecha mundial callada. Eso nos indica a nosotros, los movimientos de izquierda, que debemos ser más unidos en el mundo. Mucho más unidos en el mundo, porque no estamos enfrentándonos a un enemigo pequeño, nos estamos enfrentando a un gran enemigo, que es el imperialismo, que abraza el capitalismo como una forma de gobernar al mundo. Gracias, Marlene. La segunda y última pregunta la efectúa Fabián Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes.
A propósito del tema de las sanciones de la Unión Europea y del diálogo, que ha sido eje central en su discurso el día de hoy, el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, subrayó que esta medida, como bien usted lo explicó, es un incentivo, en palabras de él, para ayudar a la negociación y a la decisión que puede ser reversible. Mi pregunta es, en torno a este tema, si ustedes se han planteado revisar algunos aspectos que pudiesen negociar con la oposición de cara a que se pueda revertir esta medida y, a su juicio, de qué manera pudiese afectar o no estas medidas al proceso de diálogo. Y a propósito del proceso de diálogo, el proceso de negociación, ¿para cuándo estiman ustedes que se puedan retornar estas mesas, si están las condiciones dadas para retomar estas mesas de negociación? En segundo lugar, usted hacía referencia a que le hará una solicitud al presidente de reciprocidad. Me gustaría saber específicamente cuándo le harían esta solicitud al Ejecutivo Nacional y de qué manera, si nos pudiese explicar, por favor, Venezuela puede sancionar a estos gobiernos como el de España. Y para finalizar, en torno a las elecciones presidenciales, se ha rumorado una posibilidad de que se pudiese adelantar dichos comicios. ¿Usted maneja información al respecto? ¿Hay alguna probabilidad de que eso pueda pasar? Gracias. Por aquí dice que es un incentivo para el diálogo, también. Sí, un incentivo para el diálogo. Buen incentivo, ¿verdad? ¿Ah? En verdad, primera vez que yo escucho que sanciones sea sinónimo de incentivo. Son cosas que uno escucha, ¿no? Y necesariamente tiene que pensar el fin de estas agresiones contra nuestro pueblo. Agresiones contra nuestro pueblo. Que nosotros vamos a revisar, que tenemos que revisar. Ellos querían elecciones, va a haber elecciones este año, hubo elecciones, aquí hubo. Ellos están pidiendo y engañan a su gente que aquí se va a cambiar el CNE para que ellos vayan a unas elecciones, que se va a cambiar el REC, que ahora no vamos a votar sino los que sabían leer y escribir en el año 98, como a ellos les gusta, ¿ves? Que solo voten en Chacao, Baruta, Latillo, eso es lo que a ellos les gusta, eso no va a ocurrir. No, aquí cada día va a haber mayor participación del pueblo consciente en cada proceso electoral. No hay forma ni manera que la revolución bolivariana capitule, no hay forma. Y creo que estas sanciones en verdad quien le hacen daño es a la oposición venezolana. Porque dentro de nuestro pueblo se levanta lo vas a ver mañana, o lo van a ver mañana, se levanta una reacción inmediata, porque aquí puede haber gente que no sea chavista, pero que es nacionalista, que no acepta que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. Y cosas como esta les cae muy mal. Por eso se aíslan cada vez más ellos internamente, la oposición venezolana. Esto en verdad no incentiva el diálogo. Esto le pone una bomba al diálogo. Le pone un detonante inmenso al diálogo. Porque es parte de un plan. Está sencillo. Diálogo en República Dominicana. Tom Shannon voló directamente a España. Se levanta a la derecha de la mesa de diálogo. No va a República Dominicana, sanciones desde Europa motorizadas por España. Carajo, 2 más 2 es 4, más 2 es 6. Y si le queremos seguir sumando, más 2 es 8. Está clarito. Es una gran operación contra Venezuela. Ahí nosotros llamamos al espíritu nacional, a nuestra integridad como patriotas, a mantenernos cada día más unidos. Cada día más unidos. Y olvídense, esto no tiene nada que ver con González López, con Tibisay, no tiene que ver con Michael Moreno, con Diosdado, con Benavides, con Tarehuila, no tiene nada que ver con ninguno, ¿no? Tiene que ver un ataque a Venezuela. Si en el poder moral estuviese cualquiera que tuviera la misma posición de defender la patria, sería ese cualquiera. Es contra la patria, ¿eh? Esto no se trata de personalizar nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que es contra la patria. Y en lo personal, si ellos quieren, retamos pues que nos congelen las cuentas, que saquen y publiquen en el mundo las cuentas que tenemos algunos de los que estamos allí, para ver si alguien tiene cuentas en Europa.
si maneja fondos en Europa o tiene residencias, qué sé yo. Otros sí se van para allá después de haberse robado los dineros de Venezuela y los atienden como rey en Europa y en Estados Unidos. Se robaron la plata de los venezolanos, llegan a acuerdos con los gobiernos, me das una parte y te conviertes en conde, lord, ciudadano de un país X, Y o Z. Sociedad de cómplices. Delatores. Delatores, la condición que le pones es delate. No importa, no tiene prueba. ¿Tiene la Unión Europea alguna prueba? Ninguna. Ninguna. Ninguna prueba tiene, pero bueno. Y con respecto a las elecciones, este año va a haber elecciones presidenciales. La fecha yo creo que es lo de menos. La fecha es lo de menos. 2018 corresponden las elecciones presidenciales. Y en todo caso, lo que podemos asegurarles es que la Revolución Bolivariana va a ir a esas elecciones presidenciales con un solo candidato. No va a haber división en el PSUV, no va a haber división en la Revolución Bolivariana, no va a haber forma que ellos nos dividan a nosotros. No hay manera, no hay manera que ellos logren dividir a las fuerzas bolivarianas. Que se preparen ellos por una nueva derrota. Imagínate, Almagro, 6 años más de dictadura del régimen de Venezuela. En 6 años tú te vas de la OEA. Sí, como se han ido todos, como se fue Obama, como se va Santos dentro de poco, como se va el dictador Temer, Uribe, se fue Uribe, imagínate tanto poder, Bush se fue, todo. Pero está la Revolución Bolivariana, es distinta. Ellos pensaron que con la muerte de Hugo Chávez se acababa la Revolución Bolivariana, se equivocaron. Y hoy nosotros estamos más unidos que nunca para cualquier batalla que tengamos que dar. Y ahí le pedimos a nuestro pueblo, lo que siempre le hemos pedido, y las enseñanzas del comandante Chávez. No es fácil el enemigo que tenemos, es el imperialismo. El imperialismo no tiene escrúpulos de ningún tipo, tiene mucha plata y aplica chantajes a los que tienen rabo de paja. Punto 1, rabo de paja. Como a la gran mayoría de nosotros no nos ha encontrado rabo de paja, por eso nos ves unidos. Los que se han ido dispersando, probablemente porque tienen rabo de paja. Nosotros pregonamos, luchamos por la unidad de la fuerza revolucionaria. Y este año 2018 tendremos presidente. Vamos ¿cómo se llama? A decir como dijo aquel señor. Tenemos nuevo presidente, chavista. Tenemos presidente 2018-2019, 2019-2025, chavista. ¿Que ellos van o no van? En verdad no nos preocupa mucho a estas alturas. Nosotros sí vamos a ir. ¿Quedó algo? No, ya eso, ya nosotros le hicimos, estábamos reunidos, yo hablé con el presidente. ¿Y de qué manera? Ya, fíjate, hay acciones diplomáticas que toman los gobiernos. Una puede ser la expulsión de funcionarios de Venezuela. Si no nos quieren a nosotros, nosotros no los queremos a ellos tampoco. Si aquí hay empresas de esos países, nosotros tenemos todo el derecho de exigirle a esas empresas, ojo por ojo. No es trampa, no somos nosotros los que hemos comenzado. Nosotros hemos tratado de llevar esto en paz, pero no le vamos a permitir abusos a ningún país del mundo, por muy súbdito que sea el imperialismo, por muy arrastrado que sea el imperialismo. No, aquí no. Eso lo pueden hacer en Colombia si el pueblo colombiano los deja, o en Argentina si el pueblo argentino los deja, pero en Venezuela no lo van a hacer hoy, ni mañana, ni más nunca lo van a poder hacer. Bueno, muchísimas gracias.